Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Cordonier, soy el director médico del portal Ortomolecular Online. Les doy la bienvenida a nuestro portal, a los que vienen por primera vez. Les cuento que somos un portal de atención médica en medicina ortomolecular y a su vez de atender pacientes, somos un portal de asesoramiento para profesionales médicos, nutricionistas, bioquímicos, farmacéuticos, y a su vez, somos un portal de capacitación en el cual hacemos capacitaciones de forma continua y permanente para profesionales de la salud, para médicos sobre todo, para bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de los polifenoles, todo lo que hay que saber sobre polifenoles, porque nos consultan mucho sobre esto y bueno, nos parece pertinente charlar sobre el tema. Para una cuestión de organización, porque hay mucha gente, vamos a hablar de esto y al final, con todo gusto, vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan, no hay ningún problema, se escriben en el chat y las vamos leyendo y las vamos respondiendo. Eh, bueno, vamos a decir que los polifenoles son una sustancia que contienen las plantas que tienen colores fuertes. Se conocen desde 1995, hay como 8.000 tipos de polifenoles en las frutas, verduras, alimentos integrales, y tienen funciones fisiológicas, funciones de defensa de la planta ante situaciones de estrés. Y entonces acá vamos a hablar de un concepto que es clave en los polifenoles, que es el concepto de hormesis y de xenohormesis. El concepto de hormesis es, ¿vieron lo que dicen que lo que no mata fortalece? Bueno, hormesis significa que una planta ante una situación de estrés, que para una planta puede ser una sequía, por ejemplo, una condición climática adversa, esa situación de estrés tiene que ser lo suficientemente fuerte para generar un efecto, pero no tanto que la mate a la planta. Entonces, esa situación de estrés hace que la planta, para poder soportar esa situación y seguir su camino, genera una sustancia, fabrica, sus genes hacen que fabrique una sustancia que le permite resistir esa condición adversa. Entonces, eso es el fenómeno de hormesis, como por ejemplo se publicita, vieron el resveratrol, que son sustancias que nacen de esta manera. Pero lo interesante es el fenómeno de xenohormesis. ¿Qué es el fenómeno de xenohormesis? Que un mamífero, en este caso léase el hombre, que ingiere dicha planta, que contiene esa sustancia, que son los polifenoles, genera en el mamífero, en el hombre que lo ingiere, el mismo efecto positivo que generó en la planta. Entonces, por eso estas sustancias son tan importantes, se llaman polifenoles, no vamos a embarullarlos con química, pero porque contienen varios anillos fenólicos en su estructura química. Hay muchas clasificaciones, son todas muy parecidas, flavanoles, flavonas, flavanonas. Bueno, ustedes conocerán, les sonarán las isoflavonas, como son las de soja, la genisteína, la iseína, las antocianinas, que ahí están todos los productos del vino famosos. Y bueno, el descubridor de estos polifenoles es el mismo que descubrió la vitamina C, Albert Saint-Georges, un húngaro que ganó el Premio Nobel de Medicina, y lo aisló de la cáscara del limón, de la citrina. Y él se dio cuenta que estas sustancias regulaban la permeabilidad de los capilares. Entonces él, como había descubierto la vitamina C, pensó que era una vitamina y lo llamó vitamina P. ¿Por qué? Porque aumentaba la permeabilidad capilar. Después se descubrieron que los polifenoles son un montón, como les dije hay 8.000, acá están las clasificaciones. Para que ustedes sean los más conocidos, por ejemplo, la quercetina, que está en la cebolla, en la manzana, el perejil, el apio, obviamente los cítricos, todo lo que es los fitoestrógenos de la soja, las antocianinas, que están las delfinidinas del vino tinto, que son las realmente importantes, no el resveratrol como se conoce públicamente, no es lo más importante,
porque lo que le da el color al vino tinto es ese color bordó oscuro, y el resveratrol es un polvo blanco, o sea, nunca puede ser el resveratrol la sustancia importante ahí. Bueno, las catequinas del chocolate, la pigalocatequina galato del té verde. Y bueno, el problema es que estas sustancias están en el cacao, en la uva, el té verde, en la manzana, pero están en pequeña cantidad. Eh, entonces, eh, además de que están en pequeña cantidad, es importante la biodisponibilidad de estas sustancias, y de eso depende que sean solubles en agua, como vamos a ver luego, un trabajo muy interesante que se hizo en Italia. Además sufren fase 1 y fase 2 hepática, es decir, la fase 1 que es la de oxidorreducción y la fase 2 que es de conjugación. Entonces el hígado va a tratar de eliminar estas sustancias, porque son unas sustancias no habituales, son sustancias que fueron generadas como algo nuevo por una planta. Y va a depender de la microbiota, de la flora intestinal, cómo se van a metabolizar. Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, el caso del Equol, que los pacientes, por ejemplo, una paciente posmenopáusica que ingiere isoflavonas de soja, el 50% se le van los calores, para el 50% no. Y eso depende de la producción de Equol a nivel intestinal. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí que muchas de estas sustancias se usan, como el maquiberra, que hay un review, que se usan como nutracéuticos, ¿no es cierto? Se hacen extractos de estas sustancias con las delfinidinas, el delfinidol, para usarlos por sus funciones para que tengan beneficios para la salud. Sabemos que un nutracéutico es un nutriente, una sustancia que está en la alimentación, que se hace en forma de comprimido, de alguna forma farmacéutica, para poder administrarlo con mucha más frecuencia de lo que se encuentra naturalmente en los alimentos, en las personas que uno quiere de esta manera ayudarlas a modificar algún aspecto de su salud. Por ejemplo, tienen funciones antioxidantes, son 10 veces más potentes que la vitamina C, 100 veces más que la vitamina E y los carotenoides. Modulan la glutationa, que es el principal antioxidante, la glutatión peroxidasa, y el citocromo P450, que tiene que ver con el metabolismo hepático. Además son quelantes de metales de transición, como el cobre, el hierro, que son responsables del estrés oxidativo. Además son antiinflamatorios, actúan tanto a nivel de la COX-2 como de la lipoxigenasa. Hay trabajos, por ejemplo, chilenos que dicen que el Maqui Berry, por ejemplo, tiene prácticamente el mismo efecto analgésico que un ibuprofeno. Son antitrombóticos porque actúan sobre la COX-1 e inhiben la producción de tromboxano A. Son vasodilatadores, como dijimos, su descubridor Albert St. George descubrió que aumentaban la permeabilidad capilar, claramente porque modulan la producción del óxido nítrico, disminuyen la oxidación de la LDL oxidada, entonces son antiaterogénicos, son a su vez antiangiogénicos, y esto es un punto muy importante, porque esto tiene que ver con la terapéutica del cáncer y sus beneficios antineoplásicos que tienen. A su vez, otro beneficio antineoplásico es que estimulan la AMPK vía la SIRT1, y a su vez tienen un efecto de fotoprotección de los rayos UV, disminuyendo la inflamación por inhibición del NF-kappa-beta, como vamos a ver. Como ven, tienen múltiples funciones los polifenoles. El problema, como dijimos, es que están a baja concentración. En una fruta hay nada más que un 0,2%, en un vegetal un 0,1%, y tiene que ver la biodisponibilidad y la absorción. Es decir, la vida media es limitada, de 2 a 8 horas, la solubilidad en agua es clave, esa solubilidad. El Maqui Berry, por ejemplo, vamos a ver un trabajo Chianti, se los voy a mostrar, que se vio que las personas que tienen más polifenoles en orina, esto se hizo en la Toscana, en Italia, morían un 30% menos de cualquier causa. Y bueno, pero también los no solubles en agua, como el cacao amargo, son útiles porque en el intestino activan la MPK y mejoran la función de barrera intestinal a nivel
como primera barrera, porque ahí está la inmunidad innata. Recordemos que en nuestro intestino está el 70% de las células de la inmunidad, de nuestra primera defensa, la inmunidad innata. Entonces vemos, hablando del intestino, que los polifenoles tienen una función en la luz intestinal, una función en el epitelio intestinal, pero lo importante, porque acá en este epitelio, en la luz intestinal, ¿qué hacen? Van a aumentar la flora saludable, van a aumentar la producción de Akkermansia mucinífera, que es una de las principales productoras de moco para la barrera, para que no haya ese famoso leaky gut. A su vez, aumentan la MPK de la célula intestinal y de esa manera aumentan la función de barrera, que cada célula esté pegada a la otra y que no haya ese leaky gut, esa perforación, eso que se llama hiperpermeabilidad intestinal o tipo colador. Y a su vez, cuando pasan a la sangre, ejercen el efecto que queremos que tengan estos polifenoles, que son antioxidantes, antiinflamatorios y estimulantes de la AMPK. Entonces vemos, como dijimos, que sufrían fase 1 y fase 2 hepática, claramente, entonces son metabolizados, y eso es importante tenerlo en cuenta, y se distribuyen por todo el organismo. El hecho de que sean solubles en agua se ha visto en estudios en ratones que se distribuyen por todo el organismo. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Cuando uno come un polifenol, frutos patagónicos, por ejemplo, uno lo digiere, lo absorbe, se absorbe, y lo importante, como dijimos, es la biodisponibilidad, que se absorba fácilmente, y eso depende de la solubilidad en agua. Y bueno, y eso después, al ir a nuestro organismo, va a llegar a la célula y va a tener un efecto a nivel celular, que son 3, como dijimos: antioxidante, antiinflamatorio y estimulante de AMPK, que ahora los voy a aclarar cada uno qué es. Entonces, es clave la solubilidad en agua para el mejor efecto. Y acá vemos el estudio que les conté de Chianti. Se hizo un estudio en el cual en la Toscana se evaluaron pacientes, 807 pacientes mayores de 65 años, de entre año 98 y 2000, se les dosó polifenoles en orina y se vio que los pacientes que tenían polifenoles más altos en orina, se les hizo un seguimiento a 12 años, se morían un 30% menos de cualquier causa. O sea, hay una relación directa en eso. ¿Y a qué se debió esto? Bueno, se debe principalmente al efecto antioxidante sobre las LDL. Claro, porque fíjense que la principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Y bueno, si el polifenol tiene un efecto antioxidante en la LDL no puede oxidarse, y no puede, cuando se oxida es cuando se deposita dentro de la pared arterial. Y a su vez, como son antiinflamatorios, además de disminuir el estrés oxidativo, la inflamación es lo que hace que progrese esa placa de aterosclerosis, y la misma inflamación es la que hace que se forme la célula espumosa y que posteriormente se rompa, se genere esa fracción que hace que desencadene el mecanismo de coagulación y se produzca el trombo asociado. Entonces, claramente los polifenoles tienen varios efectos, como son antioxidantes y antiinflamatorios, que son antiaterogénicos, y a su vez tienen un efecto quimioprotector sobre la producción del cáncer. Entonces también están tratando la segunda causa de muerte en el mundo, que es el cáncer. Entonces vemos, para recordar, que los polifenoles tienen 3 efectos claves, pero estos 3 efectos los llevan a cabo modificando la expresión de nuestros genes, porque van a actuar sobre el factor de transcripción NRF2, aumentando la producción de antioxidantes endógenos. Van a actuar sobre el factor de transcripción NF-kappa-beta, disminuyendo la inflamación. El factor NF-kappa-beta, como sabemos, ante cualquier estímulo inflamatorio, genera citoquinas proinflamatorias. Lo que hacen los polifenoles es inhibir el factor de transcripción NF-kappa-beta. Y a su vez, lo más importante, el efecto antienvejecimiento, antineoplásico, es que estimula la SIRT1. Y estimular la SIRT1 es una enzima que es la acetilasa de las histonas. Las histonas son un grupo de proteínas que están rodeando al ADN. Entonces, nosotros en nuestro ADN tenemos los genes, y depende de
si la histona que lo recubre se acetila o no, o se metila o no, ese gen se exprese o no se exprese. Lo que hace el polifenol es estimular la sirtuina, y esa sirtuina es la que va a acetilar la histona y va a hacer que el factor de transcripción AMPK se exprese, y es el factor que brinda energía, es el master switch de la energía celular que va a producir un efecto contrario al cáncer. Y entonces vemos que los polifenoles más importantes que tienen función antioxidante, antiinflamatoria y estimulantes de MPK son las ontocianinas que están en los berries, como es el arándano, la frambuesa, las frutillas, el calafate, el mirtilo, la murta y el maqui. Estos son solubles en agua. El cacao, que es soluble, no es soluble en agua, la epigalocatequina galato del té verde, la quercetina, dijimos de la cebolla, del ajo, de la manzana, y la curcumina, que es muy conocida en la India, en la cocina hindú, es un polvo color dorado, que es soluble también en aceite, y es muy importante como antiinflamatorio. Entonces vemos acá que la manera de actuar de estas sustancias, por ejemplo el maqui, actúa, este es el núcleo, va a actuar en un factor de transcripción nuclear que es el NRF2, que va a ir al núcleo, va a estimular los genes pertinentes y va a estimular la síntesis de antioxidantes endógenos. Y eso va a disminuir claramente el estrés oxidativo. Por otro lado, va a inhibir el factor de transcripción NF-kappa-beta, el cual es responsable de ir a los genes en nuestro núcleo y en nuestro ADN va a generar una respuesta inflamatoria. Lo que hace el polifenol es inhibirla. ¿Por qué? Porque estimula el IKK-beta. Esto también lo hace la vitamina D, tengan en cuenta. Por eso es tan importante también la vitamina D ahora con esto del coronavirus, que dicen que los que tienen baja vitamina D tienen una respuesta inflamatoria más grande. Es por eso. Es porque tanto la vitamina D como los polifenoles estimulan el IKK-beta, que es el inhibidor del NF-kappa-beta. Entonces, vemos que tienen tres funciones: antioxidante, antiinflamatorio y anti-aging, y eso es dosis dependiente. Una dosis de 0,5 gramos por día es antioxidante, antiinflamatorio una dosis de 1 gramo por día, y anti-aging, estimulantes de MPK, a una dosis de 1,5 gramos por día. Bueno, problema, dijimos, son las concentraciones, es bajita, entonces generalmente echamos mano a los extractos, porque en un extracto uno puede, cada 100 gramos de sustancia, tiene 40, 50 gramos del polifenol, mientras que uno en 100 gramos de cacao o chocolate tiene 5 gramos de polifenol. En 100 gramos de berries tiene nada más que 0,5 gramos. En el vino tinto es verdad que tiene polifenol, pero fíjense la cantidad que hay que tomar de vino para que el polifenol te haga efecto. La espinaca lo mismo. Entonces, por eso generalmente cuando uno usa un nutracéutico, trata de usar algo en alta concentración para generar un efecto terapéutico. Vamos a ver algunos polifenoles. Bueno, uno de los polifenoles interesantes es el pinogenol, que es un fitoquímico proveniente de un árbol francés, que es el Pinus pinaster. Además, como ustedes ya sabemos, hay una cosa general: todos los polifenoles son antioxidantes, antiinflamatorios y estimulan el PK. Pero en este caso, el pinogenol es muy interesante para los pacientes, por ejemplo, con insuficiencia venosa, porque es un antiagregante plaquetario, también para la insuficiencia vascular arterial, mejora el retorno venoso, mejora la inmunidad. Entonces se usa en hipertensión, en diabetes, en artrosis, en insuficiencia vascular periférica, enfermedad arterial y venosa, deterioro cognitivo, en la degeneración macular asociada a la edad, en la disfunción eréctil, claramente. No tiene efectos adversos, que esto es lo bueno de usar este tipo de sustancias, y la dosis es de 50 a 150 miligramos. Yo habitualmente uso 75 miligramos por día, y hay trabajos muy interesantes que hablan, por ejemplo, a nivel carotidio, que la asociación de pinogenol, por ejemplo, y centella asiática, dosis de 50 miligramos cada uno, disminuye un 50% la placa de aterosclerosis en las carótidas. Otro muy conocido y muy famoso, que yo no lo uso, les soy honesto, es el resveratrol. Se dice que se encuentra en el vino, pero si ustedes ven que el resveratrol es un polvo blanco, entonces más publicidad
¿Qué otra cosa? Dice que estimula las sirtuinas, que no tiene efectos adversos, pero el problema es que es carísimo y no hay evidencia científica. Cuando ustedes buscan artículos, claramente no hay ningún artículo en población como lo que les mostré del estudio Chianti, porque esos son los estudios interesantes. Porque si uno le dicen, bueno, pusimos resveratrol en una placa de Petri, pasó esto, pasó aquello, bueno, eso está bien, pero lo más importante es que a uno le muestren un estudio poblacional y que tenga impacto en números duros, como es la mortalidad. Y bueno, eso no lo hay con el resveratrol. Los más interesantes, desde mi opinión, son las proiantocianidinas, la epigalocatequina galato, la curcumina, la quercetina y el cacao. Son los más importantes. La quercetina es muy importante, la encontramos, como les dije, en los arándanos, cebolla, manzanas, ajo, en el trigo sarraceno, que no es trigo, sino es el alforfón, que es un cereal integral, el té verde, las uvas. La dosis, para que recuerden, siempre un polifenol, excepto el pinogenol que se lo mostré antes, todos estos que les mostré ahora es de 500 a 1000 miligramos. Uno puede dar 500 miligramos cada 12 horas y no se va a equivocar. Lo hacen preparar en una farmacia, piden quercetina, 500 miligramos y se prepara. Fíjense las antocianidinas, son muy interesantes, pero fíjense la diferencia de capacidad ORAC. ¿Qué es la capacidad ORAC? Es la capacidad antioxidante de un alimento frente a los radicales de oxígeno. Entonces, fíjense que la uva tiene 1800 de ORAC, el acai 4000, el arándano azul 4600, el arándano rojo 9000, el sauco 14000, y el maqui es el que más tiene de todos, junto con el calafate tienen 28.000. Son los más, esto es cada 100 gramos de fruta, ¿está? Esto es cada 100 gramos de frutas, esto es la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, brinda estos valores ORAC. Pero fíjense que si uno hace un extracto, el Maqui Berry pasa de 28.200 a 48.700. Eso es hacer un extracto. Hacer un extracto es concentrar las propiedades de una sustancia. Y fíjense, esto es un estudio en el cual se muestra la cantidad, un estudio chileno, la cantidad de delfinidina, sobre todo es la más importante, pero la cantidad de polifenoles que hay dentro del maqui. Y cuando uno hace un extracto, acá hay una comparación de un estudio que mostró Calafate, maqui y blueberry, fíjense que el 79% del extracto era polifenol. Vieron que yo les mostré una placa que les dije que, bueno, hay el 0,5% en el cacao o en la espinaca hay el 0,07%. Bueno, uno haciendo un extracto puede lograr que el 79% de esa sustancia sea polifenol. Y bueno, en el caso del Maqui Berry, estimula la AMPK y todos lo hacen, pero el Maqui Berry especialmente. Y fíjense que eso aumenta la captación de glucosa, la captación de ácidos grasos. Esto tiene mucha importancia para disminuir la resistencia a la insulina en los diabéticos. Aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la beta oxidación de los ácidos grasos, o sea, favorece lo que se llama la flexibilidad metabólica, es decir, que la persona cuando hace actividad física puede usar tanto el hidrato de carbono, el glucógeno, como puede usar los ácidos grasos. Y que generalmente cuando uno tiene resistencia a la insulina alta lo que hace es inhibir la lipasa hormonosensible, entonces no puede usar, no puede sacar, es decir, el paciente obeso generalmente o insulino resistente no puede, hace actividad física y se cansa y tiene que comer porque él no puede usar la grasa como combustible. Bueno, el estimular la AMPK hace eso. A su vez, disminuye la síntesis de colesterol, de glucógeno, la insulinoresistencia, como comentábamos, el crecimiento tumoral y la inflamación. Evidentemente, el estímulo de la AMPK es algo sumamente importante para la salud. El té verde, como dijimos, tiene un montón también de polifenoles, pero principalmente es la epigalocatequina galato la más importante. Si bien tiene kenferol, tiene quercetina, tiene mircetina, tiene ácido clorogénico, que es algo que también tiene el café, ácido ascórbico, bueno, como ven tiene un montón de sustancias, pero
para acordarse, uno, para decir, bueno, el té verde que tiene la epigalocatequina galato. La epigalocatequina galato es el principio activo del té verde. Fíjense que es antioxidante, antiinflamatoria, antiangiogénica, que ahora vamos a detenernos en eso, que es importante ese punto, lo antiangiogénico. Aumenta la sensibilidad a la insulina, aumenta el gasto energético porque estimula MPK claramente, aumenta la inmunidad y, como recuerdan ustedes, para no olvidarse, la dosis es de 500 miligramos a 1 gramo día. La curcumina es un gran nutriente, que es el principio activo de la cúrcuma. También es antioxidante, antiinflamatorio, es muy antiproliferativo, por eso en el cáncer es de gran ayuda, es antiangiogénico, estimula la inmunidad, es analgésico también. Si uno va a dar cúrcuma, que es el polvo, es 1 a 4 gramos por día, se puede dar hasta 10 gramos inclusive, y si uno va a dar curcumina, el principio activo, es como todo polifenol, 500 a 1000 miligramos la dosis, y es importante asociar pimienta negra, 10% de la dosis. ¿Por qué? Porque la pimienta negra disminuye la degradación de la cúrcuma, entonces uno aprovecha más la dosis que da. Siempre si uno va a recetar, por ejemplo, receta 500 miligramos de curcumina, pone 50 miligramos de pimienta negra. Si se pone al 10% cuando uno formula, y si uno lo hace caseramente, le da cúrcuma a un paciente, dice, che, ponele a la comida cúrcuma y agregar un poco de pimienta negra. Esa es la manera de hacerlo caseramente, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que les hablaba, la capacidad ORAC de los alimentos. Esto es la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, es un portal, pueden entrar, ponen internet ORAC, es la base de datos, y te dice cuánto tiene cada alimento de ORAC. Fíjense que lo que más tiene son los berries, 4.800. Fíjense que nosotros en un extracto mostramos que se conseguían hasta 48.000 unidades ORAC. O sea, realmente un valor importante. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo es posible concentrar? Bueno, esto se logra mediante el proceso de liofilización, que hoy ya hay un proceso de liofilización avanzado, sofisticado. Esto nace en el Imperio Inca, con el chuño, que eran las papas, que se ponían a 4 metros de altitud, donde ellos estaban en las montañas, entonces por el frío y la helada de la noche se congelaban. Y después durante el día, por el calor seco y el viento, sin pasar por el estado líquido, se deshidrataban por proceso de sublimación. O sea, del hielo se pasaba directamente al estado gaseoso, sin pasar por el líquido. Eso se llama liofilizar algo. Bueno, hoy en día esto se hace claramente controlado en máquinas especiales, a temperatura baja, a presión controlada. Entonces, de esta manera no se afectan las sustancias termosensibles, entonces se concentran todos los principios activos y se le extrae a la fruta, en este caso, el 95% del agua. Entonces se genera un polvo que está totalmente conservando las propiedades de esa superfruta y hiperconcentrado. Por ejemplo, vimos que había hasta un 79% de polifenoles. Este es el proceso que se usa, por ejemplo, para los alimentos, vieron, para los astronautas, cuando van a la estación espacial, llevan alimentos liofilizados, porque no van a llevar cajones de verduras, cajones de fruta a la estación espacial. Este es un proceso que permite conservar las propiedades del alimento sin conservantes, sin colorantes, sin nada, totalmente natural, por el proceso de liofilización. Fíjense que en el mercado internacional hay un montón de sustancias, en Japón, el maqui liofilizado es lo que más hay en el mundo, como también el té verde, el matcha, es muy conocido, pero el tema es esto, que este proceso logra concentrar de 28.000 que tiene naturalmente a 48.000, prácticamente se duplica. Bueno, acá en Argentina tenemos el Maqui Berry de Sawell que logra estos niveles de 48.000 unidades ORAC. Pero fíjense que acá está el informe del INTI, donde el maqui liofilizado logra 48.700 y el fruto, antes de ejercerse ese proceso, tenía 21.800. O sea,
Ya de por sí el maqui o el calafate cuesta más conseguir, son los dos mejores, ya de por sí tienen muchas unidades horas, como ven, comparado con un arándano que tiene 5.000, es mucho. Pero si uno lo oleofiliza, puede aumentar muchísimo. Y bueno, y acá vemos los nutracéuticos, uno puede conseguir, ven, curcumina y piperina, acá en Argentina se puede conseguir el Blue King, en comprimidos, pero bueno, esto fíjense, que son de alto costo y tenés pocos ORAC, porque tiene nada más que 6.000 unidades ORAC. Y bueno, después hay que ver la calidad. Acá hay otro arándano, acá hay otro arándano, ven, más vitamina C. Pero estos ya son, ven, esto es otra cosa, estos ya son nutracéuticos, entonces ya son comprimidos, que ya hay que ver cómo los hicieron, qué cantidad le pusieron, ven, lo mismo que esto, lo mismo que esto. Acá está quercetina, 1.000 miligramos, por eso es mejor cuando las cosas son liofilizadas, porque es totalmente natural. Es decir, se usan los nutracéuticos, pero ya ahí vos tenés que confiar en el fabricante y uno tiene que conocer quién lo hace. ¿Ven? Por ejemplo, acá hay curcumina y jengibre, acá hay cúrcuma, acá hay curcumina con canela y jengibre, acá hay quercetina. Van a encontrar un montón de productos. El tema es ver la calidad y ver quién los hace. Si ustedes quieren formular en una farmacia, bueno, o se pueden comprar esos productos o uno puede formular y, bueno, dar epigalocatequina del té verde, puede dar delfinidinas del maqui, curcumina o quercetina, la dosis, como dijimos, de 500 a 1.000 miligramos de un polifenol. Uno, según el paciente, elige el polifenol, porque ahí está la clínica. Si uno tiene un paciente que lo que tiene es básicamente un proceso reumatológico, bueno, la curcumina es lo que uno más le gustaría. Si es un proceso dermatológico, el epigalocatequina galato, porque es ideal para el cáncer de piel y la protección del fotodaño UVB. Si uno tiene un paciente, por ejemplo, con enfermedad cardiovascular o con cáncer, claramente la delfinidina del maqui, vimos el estudio Chianti, el efecto que tenía sobre la mortalidad, de disminuir el 30% la mortalidad global. La quercetina, por ejemplo, es muy importante en un paciente, por ejemplo, reumático, o con un paciente neoplásico también, porque tiene un efecto sinérgico, por ejemplo, la quercetina con el té verde en un cáncer de piel. Entonces, bueno, uno elige el polifenol de acuerdo a lo que tiene el paciente. Pero lo que le decía de los comprimidos, que acá quiero detenerme en esto, es un estudio de Annals of Internal Medicine, es una revista muy prestigiosa, en la cual analizan los suplementos. Y entonces ellos dicen que hay un poco de problemas con los suplementos, así en pastillas que uno compra, como veíamos las fotos recién, porque hay escasa investigación. Generalmente la FDA no te exige que vos presentes una investigación para vender algo de que eso es bueno para la salud. Y tampoco te exige que demuestres que no hace mal a la salud. Lo que ellos se fijan es que realmente ahí haya lo que uno dice y que no haya cosas tóxicas. Por ejemplo, que no tenga mercurio, que no tenga venenos, que no tenga, sobre todo la cosa infecciosa se fijan, que no haya E. coli, que no haya una bacteria. Entonces, eso por un lado. Después hacen la vista más gorda, porque no es lo mismo el control que hace el FDA de un quimioterápico, o de un remedio para el colesterol, o el corazón, o un antidepresivo, que de un polivitamínico que vos decís que tiene vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B6, magnesio, calcio, fósforo, pim, pam, pum. Y bueno, entonces no se ponen a dosar si realmente tiene lo que vos decís. Aparte, el fabricante puede poner productos de calidad o de baja calidad. Y generalmente para ganar más dinero ponen productos de baja calidad. Entonces, hay varios problemas que hacen que uno no tenga tanta confianza en los suplementos así poli. Fíjense que cuando uno ve todas las marcas, prácticamente no hay estudios que avalen. Y la conclusión de este estudio es que el uso de suplementos dietarios de estos policosas, digamos, no fue asociado con beneficios en la mortalidad en los Estados Unidos. A diferencia de, como vimos, de los polifenoles en Chianti, bajó un 30% la mortalidad. Entonces, por eso les digo que el polvo liofilizado siempre es mucho mejor que una pastillita. Y esto hay varios estudios que dicen lo mismo. Y acá está el porqué. Este es un estudio muy interesante. Es un estudio de inteligencia artificial. Y se vio
se creía, ¿no es cierto?, que había más o menos 150 sustancias en los alimentos. Uno que se habían descubierto, que había hidrato de carbono, proteínas, grasas, ácidos grasos, vitaminas, minerales, oligoelementos. Y bueno, eran 150. Ahora, con inteligencia artificial se dieron cuenta que en una pequeña fracción de alimento hay más de 26.000 fitoquímicos diferentes que desconocemos. Conocemos 150. O sea, hay 25.850 que no sabemos qué son, que no los descubrimos todavía, pero están. Y además, cuando esta sustancia se metaboliza en el hígado lo va a transformar en metabolitos intermedios y de 26.000 pasan a 49.000. Entonces, eso funciona en forma sinfónica, como una orquesta, curándonos de un montón de enfermedades. Ahí está el fenómeno de hormesis y xenormesis, que decíamos que uno al ingerir sustancias que están en los vegetales, en las frutas, genera un efecto sanador muy importante. Y está acá el secreto, en estos 49.000 componentes. Por eso, no es lo mismo tomar una pastillita con un único ingrediente, que eso se llama reduccionismo en medicina, con una visión holística de incorporar un alimento en el cual uno tiene esa sinfonía de las 26.000 sustancias con los 49.000 metabolitos intermedios. Y le voy a dar dos ejemplos de esto. Claro, que están en la bibliografía, en PubMed, lo pueden ver. Por ejemplo, se vio que tener altos niveles de betacaroteno en sangre en pacientes fumadores disminuye el cáncer de pulmón. Entonces la industria dijo, bueno, acá una papita, hagamos comprimido de betacaroteno y hacemos un negocio importante. Bueno, la gente que tiene betacaroteno alto, que se le dosa es porque come zanahoria. Ahora bien, cuando vos un paciente fumador, se hizo el estudio, le das comprimidos de betacaroteno, tienen más cáncer de pulmón. Conclusión, no es lo mismo comer la zanahoria, que debe tener 26.000 sustancias que desconocemos, y en el hígado cuando pasa se transforma en 49.000 que desconocemos, y no dar solo betacaroteno, que es un componente aislado de la zanahoria, no es lo mismo. Lo mismo ocurrió con el licopeno. El licopeno es una sustancia que está en el tomate. Cuando uno come tomate, no puede ingerir licopeno porque está dentro de una vesícula de hemicelulosa que hay que destruirla. Cuando uno come una ensalada de tomate no está comiendo licopeno, hay que destruirlo. ¿Cómo se destruye? O bien mecánicamente, poniendo un tomate en la licuadora o rallándolo, entonces ahí uno destruye el tomate y ahí sí libera el licopeno. O bien por calor, uno hace una salsa de tomate, pone tomates cortados en una sartén y ahí por calor destruye y genera el licopeno. Se vio que pacientes con cáncer de próstata metastásico, cuando uno le daba 45 miligramos de licopeno, que es lo mismo de comer 5 tomates por día, el paciente disminuía más o menos un 40 o 50% de las metástasis en un PET posterior que le hacían. Ahora, cuando el paciente le daban licopeno en forma de comprimidos, el tumor de próstata avanzaba, lejos de regresar. Por lo tanto, acá tenemos dos ejemplos de ese artículo que vimos de la inteligencia artificial, que el secreto de los polifenoles y estas sustancias sanadoras está en que están en los alimentos. No querer aislarlos y sintetizarlos en un laboratorio, el resultado no es el mismo. Vimos el trabajo de Lanals, que dice que no modificó la mortalidad, y estos dos ejemplos que le estoy comentando. Entonces vemos que en las frutas hay un montón de antioxidantes naturales, como vemos ácido ascórbico, carotenoides, compuesto fenólico, vitamina E, otros. Y que vimos que había una diferencia de capacidad antioxidante ORAC, en las cuales el maqui berry y el calafate eran los más, a 100 gramos eran los más importantes. Pero que también si nosotros queremos, además de comer la fruta, porque la dosis más o menos para que ustedes por día debe ser media taza de o de arándanos, o de acai, o de goji, o de uva roja, o de sauco, de mora, o de maqui berry. Lo que pasa es que no sé dónde viven ustedes, donde vivo yo, no es fácil conseguir arándanos en el mercado. Por eso uno debe echar mano cuando atiende a un paciente a los extractos, porque si no se hace difícil conseguirlo diariamente. Aparte el costo,
porque acá donde yo vivo, por ejemplo, una cajita de arándano sale 150 pesos. Eso sería un costo de 4.500 pesos mensuales, ¿no es cierto? Cuando un extracto te puede salir 3.000 pesos y te dura 3 meses. Entonces, bueno, también está el costo y la facilidad para que el paciente lo haga todos los días. Fíjense qué interesante, cosas que todavía no se han trabajado y descubierto, como es la hoja del maqui. Se usa el fruto, pero acá, este es un estudio acá en Argentina, en el INTI, en la Patagonia, y se vio que las hojas del maqui tienen 100.000 unidades hora, no 28, miren, 100.000, porque esto es 1.000 por 100 gramos, entonces 100.000 unidades hora cada 100 gramos. Claramente, acá está el secreto, en todas estas sustancias que trabajan en forma conjunta, cuando uno hace un polvo liofilizado, y no en dar una sola que dice, bueno, le voy a dar, hago comprimidos de delfinidina 3,5-diglucosa, que eso es lo que pasó con esos trabajos que les conté, que no anduvieron tan bien. Por lo tanto, mi consejo siempre es o dar el té matcha o el maqui en forma de polvo, es lo más indicado. Y tiene mucho que ver la biodisponibilidad, o sea, esto se debería dar cada 8 horas. Este trabajo de Nutrients habla claramente que la máxima concentración se vio que a las 8 horas empieza a caer. Entonces habría que darle estas sustancias cada 12 o cada 8 horas de acuerdo a lo que tenga nuestro paciente, ¿no es cierto? Y vamos a ver alguna bibliografía respaldatoria, porque a mí siempre que hablo me gusta respaldar lo que digo con trabajos científicos de peso. Fíjense acá, los marcadores de estrés oxidativo, esto es a nivel investigación, esto no se hace habitualmente en el consultorio, que es la medición de F2 isoprostanos y LDL oxidada. Acá en Argentina no se puede medir la LDL oxidada, yo si quieren les enseño una forma de hacerlo, pero claramente el Maqui Berry, como se vio, disminuye la oxidación del LDL, que cuando la LDL está oxidada es cuando se mete en la arteria y produce la placa de aterosclerosis. Una manera de medirlo es pedir en el consultorio ApoB y ApoA. Si uno hace la división de ApoB y ApoA y le da menos de 0,6, significa que el paciente, que la LDL no está oxidada. Si la división de ApoB a ApoA, que eso lo piden en cualquier laboratorio, cuando le piden al paciente colesterol, HDL, LDL, le piden ApoA y ApoB. Hacen ApoB sobre ApoA, si les da más de 0,6, eso significa que ese paciente tiene la LDL oxidada y es indicación de darle polifenoles para antioxidar y que esa LDL no se deposite en el interior de la arteria. Fíjense acá, otro artículo claramente que dice lo mismo, que se estudió que la delfinidina, del Maqui Berry, del Calafate, que son los dos que la tienen, disminuye la oxidación de la LDL. Y todo esto lo más importante es la disfunción endotelial, es decir, esa capa interna que está en la arteria es lo que se torna disfuncionante. Cuando se torna disfuncionante, permite que la LDL oxidada se meta adentro, si no, el endotelio eso no lo permite. Y se vio que tanto el Maqui Berry como la quercetina y la rutina protegen contra la disfunción endotelial, inclusive en pacientes con altos niveles de glucosa, que sabemos que los diabéticos son los primeros que después van a tener disfunción endotelial y van a tener la famosa microangiopatía diabética. Fíjense qué interesante este artículo con respecto al Maqui y el efecto antiangiogénico, que ahora vamos a ver qué es. Dijimos que tenía efecto antioxidante, antiinflamatorio, antineoplásico porque estimula la MPK, pero a su vez es antiangiogénico. La angiogénesis es un proceso por el cual nuestro organismo, es un mecanismo, genera nuevos vasos sanguíneos. Y eso normalmente está inhibido en el organismo humano. ¿Por qué? Porque el momento en que eso está activado es en el momento que se genera la placenta, en el momento del embarazo. 3 momentos nada más en forma natural está. El otro momento es cuando la mujer todos los meses genera el endometrio y menstrua, entonces ahí hay un crecimiento de vasos nuevos mes a mes. Y el tercero es cuando hay una herida y el organismo tiene que generar neovasos para curar una úlcera, una herida. Ahora bien, fuera de esos 3
etapas, está siempre inhibido este mecanismo. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que necesita el tumor para crecer. Nosotros tenemos todos los días un montón de tumores, todos los días tenemos cáncer, nuestro ADN se altera, se afecta, se hacen alteraciones de nuestro ADN y nuestro sistema inmune lo que hace es generar apoptosis y mata esas células que se alteró el ADN. De hecho, vemos que en la autopsia se ve que el 25% de los hombres tienen cáncer de próstata y se murieron de otra cosa. Y en mujeres también se ve que hay cáncer de mama y murieron de otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto crezca o no crezca? Bueno, después de la etapa de iniciación del cáncer, que es donde el organismo con su actividad inmunológica lo destruye, viene la etapa de promoción. Y esa etapa de promoción depende pura y exclusivamente de que se formen vasos sanguíneos nuevos que le aporten al tumor los nutrientes necesarios para que el tumor pueda crecer. Si no se producen esos vasos nuevos, el tumor lo vamos a tener, no es que vamos a curar el cáncer va a estar, pero nosotros nos vamos a morir de otra cosa y el cáncer va a quedar ahí. Y de hecho, hoy la terapia antiangiogénica es el cuarto tratamiento del cáncer, es decir, el tratamiento principal de la cirugía, después está la quimioterapia, la radioterapia, y hoy hay más de 800 drogas antiangiogénicas, y que son las que más han aumentado la sobrevida en los pacientes neoplásicos. Pero sorpresa que cuando se estudiaron las drogas antiangiogénicas en estudio de laboratorio, se vio que muchos alimentos tenían el mismo poder que dichas drogas. Entonces, es muy interesante ver cómo en el proceso del cáncer hay dos etapas claves. Una es la primera etapa de iniciación, que ahí necesitamos sustancias quimioprotectoras. ¿Qué es una sustancia quimioprotectora? Que hace que el ADN no se dañe. Por ejemplo, si yo me enfrento a una sustancia cancerígena, como es la aflatoxina, por ejemplo, que es un hongo cancerígeno, o un virus, por ejemplo, de la hepatitis B, que posee un virus cancerígeno. ¿Qué me protege el ADN? Bueno, eso se llama quimioprotección, y eso lo hace, por ejemplo, la epigalocatequina galato, tiene efecto quimioprotector, como lo tiene el Maki Berry. Y después la otra etapa en que pueden actuar estas sustancias es en la etapa de promoción, que ahí lo que hacen es el efecto antiangiogénico. Entonces, los polifenoles tienen efecto anticáncer de varias maneras. Uno es quimioprotector, impiden que la anoxa que me va a ocasionar el cáncer no actúe dañando el ADN. Ahora, si esa anoxa actuó y lo dañó el ADN, van a actuar impidiendo que crezca. Y a su vez van a actuar impidiendo que crezca estimulando la MPK, porque la MPK es el contrario al mTOR. El mTOR es el factor de transcripción que estimula la proliferación celular, el cual es estimulado a su vez por el factor de crecimiento insulínico, el IFG1, y entonces por eso hay tanta relación con la resistencia a la insulina, la obesidad, la diabetes y el cáncer. Entonces, estimular la MPK es inhibir el mTOR. Entonces acá tenemos otro mecanismo más. Fíjense acá que también el Maki Berry tiene muchos efectos interesantes en la protección ocular para la degeneración macular asociada a la edad y para el ojo seco también. En nuestro portal hay una muy linda nota, en el portal Homo lo pueden ver, y creo que en el portal de Sawell también está, de Pilar Sirimarco, una oftalmóloga que habla de los beneficios de los polifenoles en la degeneración macular asociada a la edad. Fíjense que teniendo un razonamiento fisiopatológico de lo que venimos hablando, a los pacientes que tienen degeneración macular asociada a la edad y que tienen maculopatía húmeda se le dan inyecciones de antineoplásicos que son antiangiogénicos, anti de factor de crecimiento vascular. Y nosotros acá estamos hablando que estas sustancias son antiangiogénicas, entonces en forma natural podemos lograr lo mismo. Y ni hablar en forma preventiva. La degeneración macular asociada a la edad es la principal causa de ceguera después de los 60 años. Entonces tenemos que tener en cuenta todo el beneficio que uno puede darle a un paciente tratándole polifenoles. Fíjense acá, este es un ejemplo de por qué la angiogénesis debe estar inhibida y en el estado adecuado. Si hay un exceso de angiogénesis, tenemos cáncer, tenemos fibrosis pulmonar, tenemos psoriasis, artritis, endometriosis, obesidad, esclerosis múltiple, rosácea. Y si hay un defecto de angiogénesis, tenemos que no se curan las heridas, bueno, todo lo que es la enfermedad cardiovascular, pérdida de cabello, disfunción eréctil.
Por lo tanto, la geogénesis debe estar en equilibrio, que es lo que buscamos siempre en la medicina ortomolecular. Orto es equilibrio, que esté modulado al equilibrio. Y esto es lo que hacen estas sustancias. Fíjense acá otro estudio que habla de los efectos que tienen los polifenoles, y acá claramente habla del efecto que tienen antioxidante y de principalmente controlar la diabetes y la obesidad. Acá un review interesante habla cómo las delfinidinas, que se encuentran en el calafate y en el maquiberry, controlan la hiperglucemia postprandial. ¿Por qué? Porque lo que hacen es inhiben el cotransportador de sodio-glucosa a nivel intestinal. Acá otro artículo más que dice que además tendría un efecto interesante a que actuarían, por eso disminuyen no solo la absorción de glucosa, sino que mejoran el funcionamiento pancreático, aumentando la sensibilidad a la insulina, o sea, la secreción de insulina cuando es necesario, porque actúan en los receptores GPR40 y además actúan a nivel de las células enteroendocrinas del intestino. Y vieron que en el intestino se producen el GLP-1, que es el péptido glucagon light. Entonces, todas estas sustancias disminuyen la resistencia a la insulina. Y entonces vemos que el mecanismo por el cual actúan las delfinidinas y disminuyen la glucemia postprandial en individuos prediabéticos y mejoran el test de tolerancia a la glucosa, sería por tres mecanismos, porque inhiben el transporte, el cotransportador de sodio-glucosa, pero como les dije, aumentan las incretinas porque actúan en la célula enteroendocrina que produce el GLP-1 y a su vez aumentan la sensibilidad a nivel pancreático para segregar insulina por actuar en el receptor GPR40. Y vemos acá otro trabajo que nos dicen lo mismo, que los polifenoles mejoran el metabolismo de la glucosa. Y obviamente, siempre que hablamos de esta sustancia, fíjense que hablamos de no efectos adversos, porque vemos que en la medicina comúnmente se da metformina, que la metformina no está libre de efectos adversos. Y es mucho, hay un trabajo de New England, que no lo tengo acá, no lo traje, pero que lo pueden buscar, que dice que los cambios de estilo de vida, o sea, dieta y ejercicio, son más efectivos que metformina y sin los efectos adversos. Porque si bien la metformina hoy se promociona como que mejora la biogénesis mitocondrial, afecta el funcionamiento mitocondrial, que no es un dato menor. Acá también vemos que las delfinidinas del maquiberry mejoran la actividad de las células a nivel óseo, disminuyendo la resorción ósea, mejorando la osteoporosis. Y vemos también que tienen capacidad antioxidante, inhibiendo, esto fue in vitro este trabajo, la adipogénesis y la inflamación. Pero esto tiene lógica, porque ¿se acuerdan que hablamos de la MPK? Si estimula la MPK, inhibe la adipogénesis. Claramente, es así. Así que esto tiene lógica. Y se vio, obviamente, lo que vimos del estudio Chianti, aquí está, que los pacientes, vieron que el doctor Facundo Manes siempre dice que lo que hace bien al cerebro hace bien al corazón, y viceversa. Bueno, si las antocianinas de los berries claramente disminuyen el estrés oxidativo, disminuyen la inflamación, disminuyen enfermedades cerebrales degenerativas, mejoran el funcionamiento neuronal, o sea que prevendrían la demencia, mejoran la salud ocular y además protegen el ADN protegiendo del cáncer. Entonces, claramente influyen sobre las principales causas de muerte, como se vio en el estudio Chianti, que ahí se vio en el estudio poblacional, disminuyendo enfermedad cardiovascular y cáncer. Vimos un montón de mecanismos por donde esto ocurre, ¿no es cierto? Y a su vez, acá hay otro trabajo más, que lo que estamos hablando, que mejora el deterioro cognitivo porque lo previene, porque es neuroprotector, porque disminuye la agregación de la sustancia amiloidea. Entonces, ahí tenemos un efecto muy interesante del maquiberry. De hecho, también, los trabajos estos se hicieron con maquiberry, pero también hay de la cúrcuma. La cúrcuma se vio que en la India hay muy bajo nivel de demencia, y inclusive
hay trabajos que dicen que la cúrcuma mata al prión de la vaca loca, ¿no es cierto? In vitro, eso no es in vivo, eso es in vitro. Bueno, acá vemos también Maquiberry a nivel de la piel, lo que le dijimos, al igual que la epigalocatequina galato, son muy importantes en la protección de radiación ultravioleta y protegen sobre el envejecimiento, o sea, la producción de arrugas, como si también la producción del cáncer de piel que tan común es por la exposición solar. Acá vemos entonces, como resumen de este trabajo, que tiene efecto protector vascular, del deterioro cognitivo y de la fotoprotección. A su vez vemos que la acción antioxidante es importante a nivel de la LDL y entonces esto puede ser una estrategia, dicen ellos en la conclusión, para tratar enfermedades asociadas con el envejecimiento, ¿no es cierto? Y bueno, y obviamente dicen que tiene un impacto positivo en la salud de la piel. Entonces, esta acción tan importante se resumiría, como dijimos, en el estímulo de la AMP quinasa. Y la van a estimular los polifenoles porque estimulan la SIRT1, que es la acetilasa de las histonas, dijimos que eran esas proteínas que recurrían al ADN, y cuando son acetiladas estimulan la AMP quinasa. Esto es un mecanismo de feedback que el organismo, de acuerdo a su necesidad, va estimulando a la AMP quinasa o no, ¿no es cierto? Es como un sensor que tiene. Por eso estas sustancias son tan interesantes, porque modulan. Siempre en medicina ortomolecular nosotros modulamos. A veces los errores que cometemos en medicina es inhibir cosas. Por ejemplo, si yo doy una pastilla para el colesterol, estoy inhibiendo la hidroximetilcoreductasa, la estoy inhibiendo. Entonces, eso no funciona más. O si doy omeprazol, inhibo la bomba de protones. Entonces, eso no funciona más y voy a tener 7 de pH contra 1 que hay que tener. Cuando uno da este tipo de sustancias, modula, el organismo va para adelante o para atrás, haciendo sintonía fina de acuerdo a lo que necesite. Y eso es lo bueno. Fíjense que cuando las pastillas para el colesterol, la atorvastatina es la pastilla más vendida en el mundo, lamentablemente, la gente tiene dolores musculares, tiene trastornos hepáticos, aumenta la resistencia a la insulina, aumenta el cáncer, aumenta el deterioro cognitivo, y eso está escrito en todos lados. Pero bueno, los médicos lo pasamos por alto y se recetan igual livianamente, en vez de decirle al paciente, che, comí un poco mejor que bajás el colesterol, porque les aseguro que el colesterol depende del colesterol que uno come nada más. Entonces, ¿qué estimula la MPK en forma natural? Bueno, lo que más estimula la MPK es la restricción calórica. Otra cosa que le estimula es la actividad física, porque ¿cómo se produce la MPK? Uno tiene ATP como fuente de energía. El ATP, cuando uno lo gasta, se transforma en ADP, se transforma en MP, MPK. Entonces, la mejor manera de estimular la MPK es restricción calórica, actividad física. También le estimula el omega 3 y también le estimula los polifenoles como sustancias naturales. Fíjense claramente acá cómo con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, el envejecimiento aumenta el estrés oxidativo, lamentablemente. Eso es así. Todos vamos a envejecer y vamos a tener necesidad de antioxidantes. Pero y el envejecimiento inhibe las sirtuinas. En cambio, la restricción calórica las va a estimular. Y el hecho de estimular las sirtuinas va a estimular el PGC1 alfa, que es el encargado de la biogénesis mitocondrial, va a inhibir NF-kappa beta, que es el factor de transcripción inflamatorio, va a estimular el FOXO3, que es el encargado de el factor de transcripción de la longevidad, se llama, va a inhibir el factor estimulante de hipoxia, va a estimular la superóxido de dismutasa. Por lo tanto, estimular las sirtuinas y la MPK es beneficioso para la salud por todos lados, porque aumentamos la biogénesis mitocondrial, que eso es lo más importante, hay que recordar, y aumentamos la longevidad y aumentamos la antioxidación. Y vamos a disminuir la inflamación y el factor de hipoxia, que es totalmente inflamatorio. Entonces, como dijimos, acá entre catabolismo y anabolismo, como les dije, ATP se transforma en ADP, AMP, AMPK y aumenta el catabolismo. En cambio, la inversa es el
anabolismo y proliferación celular, que eso es lo que se asocia al cáncer. Fíjense todas las actividades que tiene la AMPK cuando la estimulamos: aumenta la captación de glucosa, disminuye la resistencia a la insulina, aumenta la glucólisis, baja la glucemia, aumenta la utilización de los ácidos grasos, y esto es lo más importante: biogénesis mitocondrial, autofagia y mitofagia. ¿Qué es la autofagia y la mitofagia? Que es lo que ahora está de moda con el ayuno intermitente. Es que el organismo, en el momento que no tiene ingesta de alimento, el organismo hace un proceso de autofagia. O mitofagia es que se come a la mitocondria, y autofagia es que se come algo propio. Entonces, ¿el organismo qué hace? Por eso es tan importante el ayuno intermitente: comer de día y no comer de noche. Si uno cena a las 12 de la noche, eso hace mal. ¿Por qué? Porque el organismo no tiene tiempo de hacer autofagia, sigue metabolizando lo que uno come. En cambio, cuando no tiene que trabajar, ¿qué hace? Agarra las organelas, que eso a Uyumi le valió el premio Nobel hace 2 años, en el año 2016, que es que el organismo entonces se autofagocita las organelas deterioradas de la célula. Entonces eso evita el cáncer. Por eso es tan importante la mitofagia y la autofagia, y volver a generar mitocondrias nuevas, porque la juventud de una célula depende del número de mitocondrias. Los individuos jóvenes tienen 2.500 mitocondrias en cada célula. Con la edad vamos teniendo nosotros 1.200, 1.800. Y hay un límite de Hadfield, que es que cuando llega a 600 mitocondrias, la célula entra en apoptosis. Entonces es muy importante la biogénesis mitocondrial. ¿Qué aumenta la biogénesis mitocondrial? El estímulo a la MPK. ¿Cómo aumentamos MPK? Con actividad física, con restricción calórica. Se entendió esto que dijimos: si uno tiene una sobrealimentación y come todo el día, no da tiempo a que esto ocurra, a estimularse la MPK. Y tenemos los polifenoles que van a estimular la MPK. Entonces, para volver a repetir, aumenta la captación de glucosa, ácidos grasos, autofagia y mitofagia es lo más importante, y la inhibición del crecimiento tumoral, la inflamación y la insulina resistencia. A todas luces, aumentar la MPK aumenta la salud y la longevidad. ¿Cuáles son los beneficios de estas sustancias tan interesantes que hemos descubierto? Y bueno, que son muy buenas para la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Ya hablamos del metabolismo, ¿no es cierto? ¿Por qué para la prevención? Vamos a aclarar cada uno, si no yo lo doy por sabido y acá hay gente que viene por primera vez. Y prevención y tratamiento de enfermedad cardiovascular, ¿por qué? Porque dijimos que al antioxidar la LDL es anti-aterosclerótico y mejora la función endotelial. A nivel metabólico, bueno, dijimos que disminuye la resistencia a la insulina, vimos los 3 mecanismos: transportador de glucosa, aumentaba las sincretinas y aumentaba la sensibilidad del páncreas. A su vez, inhibe la lipogénesis, entonces es muy bueno para la obesidad. A nivel inmunológico, actúa a nivel intestinal, que es muy importante lo que hace, aumentando la inmunidad, pero a su vez tiene que ver con las alergias, infecciones, tiene efecto antibacteriano, inclusive antifúngico. Se dice que los polifenoles matan, por ejemplo, el Helicobacter pylori. A nivel ocular hablamos de la degeneración macular, del ojo seco, la catarata, la degeneración macular por el efecto antiangiogénico, la catarata por el efecto antioxidante, y el ojo seco porque aumenta la lubricación del ojo. A nivel intestinal, bueno, dijimos que mejoraba la barrera intestinal. Bueno, claramente para cicatrización de heridas y úlceras bucales por quimioterapia se han hecho trabajos a nivel tópico y hay resultados muy interesantes. ¿Por qué mejora la cicatrización de heridas? Porque estimula la MPK. La MPK estimula la biogénesis mitocondrial y es lo que le da la energía a las células para que las células hagan su trabajo, tengan energía y curen las heridas. Bueno, dijimos que es antioxidante, antiinflamatorio, estimula la MPK y es antiangiogénico. Ya hablamos en forma bastante de lo importante que es para controlar el crecimiento del cáncer. Bueno, el té negro también es muy interesante a nivel vascular, los efectos que tiene. Aumenta claramente el té, como el té verde, tiene las epigalocatequinas y tiene un efecto en la función endotelial y aumenta el flujo sanguíneo, mejora en función endotelial. El cacao es muy interesante, pero el problema es que no es lo mismo que el chocolate. El chocolate tiene azúcar, tiene grasa, es otra cosa. Esto hablo del cacao amargo.
que claramente mejora la función endotelial, el cacao. Vemos acá también que es un trabajo de JAMA, una revista importante, y habla de los efectos beneficiosos del cacao para reducir la presión arterial y mejorar el óxido nítrico, que es el gas que le valió en el 86 el premio Nobel a 3 médicos que lo descubrieron por el tema de la función endotelial, es el relajante endotelial. Fíjense también a nivel deportivo que el cacao amargo también mejora en ciclistas el rendimiento, aumentando el consumo de oxígeno y la performance. Fíjense acá también otra revista deportiva, como el cacao también disminuye el daño muscular, porque disminuye la inflamación. Siempre en un deportista lo que se mira es rendimiento, ¿no es cierto? Que haya recuperación. Y la recuperación es porque generalmente cuando hace deporte hay daño muscular y después se tiene que recuperar, y por eso es tan importante la alimentación en esto. Y de esto vamos a hablar, vamos a hacer un curso próximamente con el doctor Riccardi sobre alimentación, nutrición y actividad física, que es tan importante. Pero fíjense que la dosis, no hay que comerse un chocolate, la dosis es nada más que 200 miligramos de polifenoles del chocolate, que en un polvo como este no se consigue acá, esto es en Francia, pero un polvo de cacao amargo intenso, como un extracto, como les mostré del maqui que tenemos acá no hay de cacao, pero bueno, este tipo de cacao como de Naturex, con 690 miligramos, o sea, con medio gramo nada más, un gramo si uno quiere a todo trapo, ya obtiene lo que necesita para mejorar la función endotelial, bajar la hipertensión arterial, etc. No hay que comerse un chocolate. Entonces, para concluir, podemos decir que, bueno, si uno combina polifenoles, los polifenoles solubles en agua, como el maqui berry o el calafate, yo nombro más el maqui berry porque no hay calafate acá, sino acá calafate conseguís en la Patagonia hecho dulce nada más, pero no hay para comprar un polvo liofilizado. La dosis sería de 1,5 gramos que habría que dar para estimular MPK y biogénesis mitocondrial, y el insoluble del agua, como el cacao amargo, habría que conseguir el más amargo que uno consiga acá, y de mejor calidad, orgánico de ser posible, lo que tengamos acá, 1 gramo por día, que esto actúa en la luz intestinal, como vimos. ¿Qué marcadores tenemos nosotros fáciles, como dijimos, para poder ver esto? Si hay estrés oxidativo, si hay inflamación. Bueno, les dije lo de la LDL oxidada, que eso era interesante, ApoB sobre ApoA, mayor a 0,6, hay oxidación de LDL. El test de HLB, que es un test que hacemos con un microscopio y una gotita de sangre, y ahí vemos si el paciente tiene estrés oxidativo o no. Eso lo damos cuando damos el curso de estrés oxidativo. Uno pincha el dedito en el consultorio y mira en un microscopio y se ve claramente. Pero ustedes pueden pedir algo fácil en consultorio, es la PCR ultrasensible cuantitativa, tiene que ser menor de 1. Si ustedes tienen la PCR ultrasensible cuantitativa mayor de 1, hay inflamación. Y si tienen LDL oxidado, o sea, ApoB, ApoA mayor a 0,6, hay estrés oxidativo. Y si tienen hemoglobina glicosilada mayor de 5,2, hay estrés oxidativo con producción de AGEs. El rango normal es entre 4,8 y 5,2. No lo tomen a la hemoglobina glicosilada como un control del promedio de la glucemia de los últimos 3 meses. No, tómenlo como producción de AGEs, que azúcar se está pegando a las proteínas y a las grasas, y eso es muy importante. Entonces necesitamos, si esto está elevado, administrar polifenoles para disminuir la producción de AGEs. Entonces acá tenemos en forma fácil, esto un poquito más ortomolecular, es sencillo igual, pero con una LDL oxidada y con una hemoglobina glicosilada y con una PCR, uno ya puede saber que tiene que indicar polifenoles. Si tenés LDL ApoB, ApoA mayor de 0,6 o PCR más de 1, hemoglobina glicosilada más de 5,2, hay que indicarle polifenoles al paciente para prevenir todo esto que estamos hablando. ¿Cuál es mi plan con los polifenoles? ¿Qué hago yo en el consultorio? Ahora les voy a hablar de mi experiencia. Yo les hablé, esto todo está escrito, uno muestra evidencia, ¿no es cierto? Porque
primero le dimos un pequeño marco teórico, mostramos la evidencia, le digo, ¿qué hago yo en la práctica? Porque no le puedo recetar 3 millones de pastillas al paciente. Entonces yo trato de hacerlo lo más fácil posible. Hay pacientes que son totalmente natural y hay pacientes que le doy algún extracto. Generalmente trato de evitar los comprimidos, le doy algún extracto. Por ejemplo, para darle curcumina, les hago preparado un aderezo, bien fácil. Le digo, bueno, mira, pone una cucharada de aceite de oliva, compra cúrcuma en cualquier dietética, le pones una cucharita de cúrcuma, media de jengibre, ya sea jengibre rallado, mejor si compra en la verdulería, si no, extracto de jengibre, un polvo de jengibre que compre en la dietética que se vende, son de muy bajo costo, y un poquito de pimienta negra. Esto se lo pones a la ensalada, en las preparaciones una vez por día, y ahí tenemos curcumina que le dimos, porque le damos a través de la cúrcuma. Imagínense que una cucharita de té son 4 gramos, entonces le dimos. Después le doy, le pego a la catequina galato que tome té verde, le digo, mira, toma lo que quieras, toma café, mate, pero si tenés que elegir algo, bueno, toma té verde. Y si está dispuesto a gastar un poquito más, es de mejor calidad, siempre es así. El té en saquito es el de peor calidad, si es un té brado, es de mejor calidad. Y si es el té matcha, el de los emperadores japoneses, es el de mejor calidad. Bueno, si consigue té matcha, que tome té matcha, si no, lo que se pueda. Con respecto a la quercetina, se la trato de dar diciéndole que coma por lo menos una manzana por día y una cebolla por día. Con eso me aseguro que tiene un nivel adecuado de quercetina. Entonces voy haciendo una sinergia de polifenoles. Y después le digo que mínimamente consuma media taza de berries por día, o de frambuesas, de grosellas, o de arándano, lo que consiga. Bueno, y si no consigue, porque bueno, o le es caro, porque esto te lleva como 4.500 pesos por mes, le digo, bueno, comprate un Maki Berry de calidad, como el Maki Sowell, 1,5 gramos por día, te dura de 2 a 3 meses, y tengo la fuente de delfinidinas que me interesa para el efecto antioxidante, antiinflamatorio y antiangiogénico del paciente y estimulante de MPK. Y le doy cacao amargo, orgánico, si puede conseguir, 1 gramo por día. Que eso se lo hago poner, por ejemplo, para comerlo se lo hago poner al té si toma, o si toma alguna preparación tipo algún yogur con alguna fruta o algo, o alguna leche vegetal, le hago poner ese gramito de cacao amargo que le da un gustito al chocolate y al paciente le gusta eso. Y ahí tenemos una manera, una sinergia de polifenoles. Entonces, en vez de comprar 5 cosas, a lo sumo compra 1 o 2, como es el matcha y el Maki Berry, y no tiene que comprar tantas cosas. Pero bueno, es una manera práctica de hacerlo. Acá lo único que conseguimos en Argentina es el liofilizado de calidad, es el Maki Sowell, totalmente natural y orgánico. Y chocolate orgánico se consiguen algunos, hay que buscar, y una cosa que hay que fijarse también del chocolate es que no tenga cadmio. Esto es más difícil acá en Argentina, porque acá en Argentina nadie informa nada. Si ustedes entran a Amazon y buscan cacao power, polvo de cacao, van a encontrar un montón y te explican que no tiene cadmio, bla, bla, bla. Acá en Argentina, lamentablemente, nadie te dice nada. El que yo le mostré es francés, pero bueno. Para terminar, les digo que lo que tratamos de la medicina ortomolecular, como dijo Hipócrates hace 400 años, es no dañar al paciente. Tratamos que todas las enfermedades puedan ser tratadas con los alimentos. Y si uno come en forma saludable, probablemente el único medicamento que tenga que tomar ese paciente sea su propio alimento. Y lo dijo Hipócrates hace 2500 años, que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Y fíjense que los polifenoles donde más actúan es en el intestino, no es casualidad esto. Desde ya les agradezco mucho haber compartido con nosotros esta charla hoy. Les quiero decir que nuestra próxima actividad va a ser un curso de nutrición y actividad que damos con el doctor Pablo Ricardi, nutrición y actividad física, el abordaje ortomolecular, ya que el Colegio Americano de Medicina Deportiva se ha expedido y ha dicho
que la nutrición es clave para el rendimiento deportivo y para la recuperación. Y bueno, pensamos nosotros que, así como también la Asociación Americana de Nutrición y la canadiense, entonces nosotros basándonos en esos principios vamos a dar la mirada ortomolecular, porque la medicina ortomolecular es prevenir y curar las enfermedades con las moléculas bioactivas de los alimentos, entonces queremos aportar nuestra visión en medicina deportiva, qué comer, cuánto comer, cuándo comer, antes, durante, después, la hidratación, qué suplementos usar, qué barras, qué bebidas energéticas, cómo hacer una bebida energética natural en casa sin comprarla, los suplementos, qué suplementos se pueden, cuáles no, cuáles están prohibidos, bueno, qué objetivos, es importante el peso, es más importante la masa magra, la masa grasa o el peso, qué importancia tiene el tipo de nutrición que hacemos. Bueno, el deportista es una máquina, es una persona, se enferma, no se enferma, las causas de muerte en el deporte, que es tan importante prevenirlas, que eso se hace con la alimentación y los suplementos. Bueno, cómo entrenar, cómo alimentarse cuando uno está entrenando, cuando está en competencia. Bueno, es muy interesante lo que vamos a desarrollar, es algo nuevo, nunca se ha dado en el país, así que bueno, esperamos que pueda ser del agrado de ustedes. Y para los farmacéuticos vamos a hacer un curso especial de formulación para farmacéuticos, porque tenemos muchos pedidos de farmacias que quieren empezar a trabajar con nosotros en formular para nuestros médicos. Entonces, bueno, vamos a, el segundo sábado de septiembre, octubre y noviembre, vamos a dar un curso para farmacéuticos. Ya hemos dado el primero el mes pasado, y bueno, fueron solo para 20 farmacias, quedaron muchas afuera, entonces queremos poder, bueno, incorporarlos en este tema, y que empiecen a trabajar y a formular en sintonía con lo que pedimos, con lo que piden nuestros médicos, porque nosotros creemos en el trabajo en equipo, en que hay que trabajar. Yo trabajo en una clínica y me cruzo siempre a la farmacia de enfrente, y bueno, y eso hace a que eso va en beneficio del paciente siempre, que haya una comunicación médico-farmacéutica. Entonces queremos capacitarlos para que tengamos un mismo lenguaje. Y bueno, y al que le interesa la medicina ortomolecular y quiera hacer de esto algo, en FIMON, en el Foro para Investigación en Medicina Ortomolecular y Nutrigenómica, hacemos un curso anual, ya vamos por nuestro quinto módulo, ahora en agosto, de hormonas bioidénticas, y bueno, vamos a, claramente, ahí al que le interese, bueno, lo podemos orientar para que haga una especialidad de esto si le interesa. Bueno, muchas gracias por su atención. Si quieren, abrimos las preguntas, que creo que son muchas por lo que veo, eh, y vemos, lo que quieran charlar y preguntar. Hola, buenas tardes a todos. Se te acopla, Flor. Bueno, acá hay una pregunta que nos hacen, si se puede asociar curcumina con quercetina en la artritis reumatoidea. Por supuesto que se puede asociar, pero yo, más que quercetina, que sí se puede asociar, a la curcumina le agregaría boswellia, porque uno tiene que tratar de inhibir las dos vías inflamatorias, la COX y la lipoxigenasa, y con la curcumina inhibís la COX, y con la boswellia la lipoxigenasa. Generalmente asociás 500 de curcumina, 500 de boswellia, cápsulas por 60, y se dan 2 veces al día. Eso es una buena asociación. Eso lo pregunta Zulma Marcial. Bueno, ¿se recomienda el uso de quercetina para el intestino irritable? Sí, todos los polifenoles son útiles, pero lo más importante para el intestino es la fibra alimentaria. Si el paciente no tiene una dieta rica en fibra, no vamos a poder tener buenos resultados. ¿Se puede usar cúrcuma con consumir en pacientes tratados con cáncer, con inmunoterapia, con pembrolizumab? Ustedes pueden, ustedes recuerden
que esto es un alimento. Entonces, claramente pueden usar cúrcuma, como les dije, como en un aliño así, con aceite de oliva, cúrcuma, pimienta, jengibre, no van a tener ningún problema. Bueno, para una espondilopatía seronegativa, lo principal es curar el leaky gut, porque toda enfermedad autoinmune, que el intestino esté en perfecto estado es fundamental. Preguntan sobre el transreveratrol en comprimidos o preparados de colágeno sirve. Bueno, yo personalmente pienso que no sirve. Igual que los colágenos y demás, yo pienso que es algo totalmente que puede tener algún efecto, pero vos podés lograr, la síntesis de colágeno se hace con vitamina C, con prolina, con lisina, que son los precursores. Poder dar los precursores te sale mucho más barato. Cuando una caja de colágeno te sale de 4.000 pesos. Ojo, yo hay pacientes que se los doy porque lo quieren, para las arrugas y demás. Pero si vos haces un análisis, el colágeno se forma con prolina y lisina y con vitamina C. Si vos das eso, formas colágeno. Entonces, y la dosis que tiene de coenzima Q y de resveratrol es irrisoria, así que es cosmética, igual que la vitamina C que le colocan. ¿Cómo se consigue el maqui? El maqui, entras a la página de Maqui Sawell y lo conseguís ahí. Maqui Sawell. Inclusive creo que hay cosas especiales para médicos, para profesionales, así que ahí lo podés conseguir. ¿Curcumina maqui tiene alguna contraindicación con medicamentos? No, al contrario, ninguna contraindicación con ningún medicamento. Ustedes piensan que la curcumina es la cúrcuma, es una raíz, es como el jengibre, y el maqui es una fruta que la desecaron, nada más, entonces no tiene ningún problema. Se cortó cuando hablaba de metformina. Lo que yo dije es que la metformina, primero tiene efectos adversos, y segundo, hay un estudio en New England muy importante que dice que la metformina no es superior a estilo de vida en el tratamiento de la diabetes. Además, la metformina se promociona hoy como que estimula la biogénesis mitocondrial, que es verdad, eso no es mentira, pero lo que ocurre es que la metformina altera el funcionamiento mitocondrial. En cambio, los polifenoles aumentan la biogénesis mitocondrial y mejoran el funcionamiento. Lo mismo que la actividad física, ¿no? Y la restricción calórica. El colesterol alto viene en la información genética, la alimentación suma efecto, pero no es dependiente solo de la dieta. En eso no estoy de acuerdo, Patricia Carrizo, en nada. Solamente eso es verdad en el colesterol genético familiar, pero el 99,9% de la gente tiene colesterol alto por lo que come. Y yo te lo demuestro, en un mes tienen menos de 200 de colesterol según lo que coman. El ser humano es una máquina perfecta, igual que el conejo, de fabricar colesterol. Somos una máquina ideada para fabricar colesterol y ahorrar colesterol. Entonces, si nosotros comemos una dieta muy rica en colesterol, que es lo que hacemos todos los días, bueno, lamentablemente el colesterol es alto y tenemos enfermedad cardiovascular. Le pasa lo mismo al conejo, por eso los estudios cardiovasculares se hacen en conejos, no en ratones. Entonces, eso que vos decís es solo en un muy pequeño porcentaje de pacientes. Con respecto al cacao, además del cacao amargo, los cacao nibs, cáscara de cacao en trozos, no. La verdad, no sé de qué me estás hablando, no conozco el cacao nibs. Yo lo único que sé es que el cacao amargo, orgánico, sin cadmio, ojo con lo que les dijo del cadmio, el cadmio es un metal pesado, muchos cacaos están contaminados con cadmio, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Adolfo, había una pregunta más arriba que decía Verónica Acevedo, preguntaba si el maqui tiene todos los polifenoles, tomando maqui no necesitamos suplementar. El maqui tiene todos los polifenoles, ¿se acuerdan que les mostré la tablita de las delfinidinas que lograban a concentrar hasta un 79%? Tiene todas las delfinidinas, por lo tanto el maqui junto con el calafate son los que tienen más alto nivel de polifenoles. Carolina Fleming pregunta si los marcadores son normales, pero el paciente tiene intestino permeable, ¿le doy igual polifenoles?
Si los marcadores son normales, vos tenés que hacer tratamiento del intestino permeable. El tratamiento del intestino permeable es una dieta rica en fibras. Cuando hablo de dieta rica en fibras, hablo de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, semillas, frutos secos, y le podés hacer eventualmente una fórmula con L-glutamina, 500 miligramos, lipasa 60 miligramos, pancreatina 100 miligramos, amilasa 60 miligramos, bromelina 50 miligramos, papaína 50 miligramos, cápsulas por 60, y de esa manera le das 2 veces al día, tratás el leaky gut o el intestino permeable. Y bien, al segundo mes, si ya araste la tierra, la podés sembrar. Entonces le podés dar probióticos ahí, que se compran en una farmacia, le das probióticos, o podés hacerlo en forma natural con la administración de kéfir de agua, nunca de leche, kéfir de agua. Y además, si querés, le podés dar omega 3 y polifenoles. Los omega 3, nosotros damos un curso de tratamiento de la resolución, se llama las 3R, en la cual el omega 3 lo que hace es disminuir el oxígeno en la luz intestinal, porque debe ser un ambiente anaerobio eso, y estimular la MPK. Y los polifenoles estimulan el crecimiento de la Akkermansia mucinífera, que va a producir moco, y estimulan la producción de ocludina, que es una sustancia que une las paredes del intestino para que no tenga esas perforaciones del intestino permeable, que es un colador, y produce el famoso leaky gut, aumentando la inflamación y la autoinmunidad. Vos fíjate que cuando se estimulan esos receptores del R4, se estimulan los linfocitos TH17, que son los de la autoinmunidad. Entonces, claramente, tratar el leaky gut te mejora la artritis reumatoidea. Si agregamos cacao amargo y miel al yogur, ¿la miel inhibe el efecto del cacao? Sí, cacao amargo sin miel tiene que ser. El azúcar no es conveniente y la miel tampoco, para este efecto que estamos buscando, ¿no? ¿El cacao amargo inhibe la presencia de algunos otros alimentos? No, el cacao amargo lo pueden dar tranquilamente sin problema. Ustedes acá preguntan todos los cursos que damos. Bueno, los cursos que damos entran al portal a www.ortomolecularonline.com.ar y van a encontrar todos los cursos que damos. Estamos dando una certificación, no nos dije, está en curso, ya hicimos 3 módulos, faltan 3, pero si alguno se quiere prender, se puede prender a eso. Por ejemplo, esas fórmulas que dimos del leaky gut, vieron, bueno, eso damos tema por tema. Ya vimos 3 módulos, vimos antioxidación, vimos inflamación y vimos leaky gut e inmunidad. Ahora viene lo más lindo, por eso les digo que no va a haber otro este año. Hacemos una certificación en medicina ortomolecular y nutrigenómica. Ya hicimos los 3 primeros módulos, que ayer hicimos el tercero, pero nos queda todavía cardio, que es muy importante, nos queda oncología, todo esto que vimos, y nos queda todo lo más importante de las enfermedades, viene lo más jugoso, y lo que es obesidad, diabetes, insulinoresistencia y síndrome metabólico. Bueno, y todo lo que es la terapia dietaria, así que lo pueden aprovechar, porque pueden obtener los 3 módulos en videos, verlos, y prenderse, porque como falta un mes para la próxima clase, va a ser la segunda semana de septiembre, aquel que le interese se puede prender en eso tranquilamente. Esa es la certificación en medicina ortomolecular y nutrigenómica. Después vamos a hacer también el de actividad física, que ese es otro que les comenté, ¿no es cierto? Laura Grenada, pregunta, no, nada, ninguna pregunta. Para la artrosis, ¿qué recomiendo? Patricia Carrizo. Bueno, la artrosis es una enfermedad degenerativa. Hay varias cosas que se pueden dar para la artrosis. Yo personalmente me gusta hacer un tratamiento generalmente inmunológico, por ejemplo con el colágeno tipo 2, el UC2, que eso actúa sobre lo que les dije, los TH17 a nivel intestinal, y hay que hacer una combinación generalmente, pero una buena combinación es el MCM, el metilsulfonilmetano,
que se vende en la farmacia como MSM Artro. Otra combinación interesante es darle curcumina y boswellia. Y con esas tres cosas, más el UC2, uno puede hacer un tratamiento natural de la artrosis. Y si querés, le podés dar lo que dijimos, todos los polifenoles. Le podés dar el aderezo que dijimos de la cúrcuma con el jengibre, porque el jengibre es analgésico. Fíjate que los corredores lo ponen en el agua, en las bebidas que vamos a enseñar en el curso de actividad física, para no tener dolor cuando corren, dolor muscular. Le puedes dar el té verde, le puedes dar la quercetina, le puedes dar el maqui, bueno, se le puede dar todo eso además al paciente con artrosis. Suplementos para el leaky gut, me preguntan. Bueno, ya lo comentamos, es la fórmula que les di, la glutamina, enzimas pancreáticas y los polifenoles como el maqui berry y el omega 3. Eso es lo que son los suplementos para el leaky gut. En la diabetes tipo 1, ¿qué cantidad de polifenoles? En la diabetes tipo 1, lo más importante es, además de la dieta, que es la base de todo tratamiento, ¿no? Es importante el omega 3, hay un estudio en curso, se llama estudio Poseidón, que es con vitamina D y omega 3, uno logra revertir en parte la diabetes tipo 1. En los niños hay chicos que se revierte totalmente. En los adultos lo que se baja es la dosis de requerimientos de insulina y se mejora. Dosis de prolina, lisina y vitamina C. Bueno, la lisina y la prolina son aminoácidos, entonces hay que tomarlo en dosis de 500 o múltiplo de 500. Entonces vos podés tomar 250 de prolina y lisina y 4 veces al día, o podés tomar 500 2 veces al día, y vitamina C mínimo 3 gramos por día hay que tomar para síntesis de colágeno. Contraindicación del maqui, ninguna. Es como una fruta, chicos, no tengan miedo, ninguna fruta está contraindicada en nada. Dosis de prolina, otra vez me preguntan lo mismo, es 500 miligramos generalmente la dosis de los aminoácidos y se dan en ayunas para que no compitan. Ahí me mataron. Me hacen una pregunta de la harina de vino. No sabía que existía la harina de vino, así que no tengo idea de qué me están hablando. Discúlpenme, lo que no sé, no contesto. Harina de vino no lo escuché en mi vida. Pero bueno, es un aprendizaje. No les puedo hablar de harina de vino porque si no la escuché en mi vida, no sé lo que es, no sé lo que tiene, no les voy a mentir, ¿no es cierto?, en algo, ¿no? ¿Quieren la preparación para el leaky gut? A ver. Acá les pongo la fórmula para el leaky gut, ¿quieren? L-glutamina, 500 miligramos. Después le ponemos pancreatina, 100 miligramos. Después le ponemos lipasa, 60 miligramos. Le ponemos papaína, 50 miligramos. Le ponemos bromelina, que es de la ananá, 50 miligramos y es analgésica también. Y le ponemos amilasa, 60 miligramos. Esto lo hacemos por cápsulas por 60. Ahí tienen la fórmula. Esa es la fórmula para el leaky gut, se da cada 12 horas antes de almuerzo y cena. Pero esto debe ir acompañado de una dieta rica en fibras, si no, no sirve. Bueno, Hay otra pregunta, dice, para personas con litiasis renal recurrente, ¿cuál sería la recomendación? Una dieta integral basada en plantas es lo más importante. Una dieta integral basada en plantas para un paciente con problemas renales es fundamental, porque el ácido úrico y el calcio son las dos cosas que más lo producen. Y además habría que darle una cantidad interesante de magnesio a un paciente con
con litiasis renal. Pero hay que ver la causa, si es por oxalato de calcio, si es por ácido úrico, en base a eso hay que ver qué se hace. Pero obviamente, vieron que a veces se habla de alcalinizar la orina, una dieta alcalina, rica en frutas, verduras, pobre en productos animales, mejora el problema renal. En los casos de hipercolesterol hereditario, Hay que dar, bueno, primero hay que hacer una dieta estricta, sin nada de colesterol. Y en base a eso, después se ve, si sigo el colesterol alto, hay que darle algo para el colesterol. Se puede dar desde la ortomolecular, damos el arroz rojo, damos el policosanol, y bueno, fibra alimentaria, damos la casiolamina, que es un inhibidor de la absorción de las grasas, damos el ezetimibe, y si no, eventualmente hay que dar una torvastatina si no tenés manera de solucionarlo. Pero antes que eso, nosotros damos el ácido nicotínico, que es la vitamina B3, así que hay muchas opciones para el colesterol. La harina de vino se hace con los subproductos sólidos de vinificación, pieles sensibles secas, después se muelen. Bueno, está bien, no tengo idea qué es la harina de vino, así que no te puedo contestar. Y si tiene altas concentraciones de resveratrol, no lo conozco, no lo sé. Lo que yo sé es que no hay estudios acerca de que el resveratrol sirva. Por ejemplo, que me agarré una población de 800.000 personas, diga, mirá, tomaron resveratrol, después de 10 años se murieron menos de tal cosa. Eso no existe. Bueno, mientras eso no existe, yo como médico no doy nada que no esté probado así. Yo cuando receto a algún paciente mío, quiero que tenga peso en la evidencia. Si no, no lo doy. Pero esa es mi forma de trabajar. Yo no receto nada por la publicidad, por lo que dicen, por lo que dice un médico, por lo que dice alguien de un bestseller, que porque escriben libros y vos vas a leer el libro de esto, el libro de aquello, de la dieta esto, la dieta aquello. Sí, pero mostrame la evidencia científica. Estudios poblacionales, por ejemplo, yo te dije lo de la dieta integral basada en plantas porque hay un estudio japonés de 70.000 pacientes seguido a 20 años. Como cuando te dije lo del Leaky Gut, es porque hay un estudio de 195 países, 500 investigadores, 300 universidades, 17 años de seguimiento, que el problema es la falta de ingesta de fibra. Bueno, hay que basarse en ese tipo de estudios. El resto es, yo cuando le hablo algo distinto se los aclaro. Les dije, la curcumina dicen que mata el prión. In vitro les aclaré. O sea, eso no tiene peso para recetarlo. ¿Se dan cuenta? Así hay que manejarse como médico, con solidez científica. Si no, uno hace lo que dice alguien que no tiene peso científico. El estudio que comenté de omega 3 vitamina D se llama Poseidón. Lo buscan, estudio Poseidón, ponen vitamina D, omega 3, van a encontrar un montón. Ningún polifenol te da acidez gástrica, Patricia, quédate tranquila que eso no te va a ocurrir. Ningún polifenol da acidez gástrica. Bueno, si hay alguna pregunta más, la comentábamos. Ah, me habían pedido la fórmula para artrosis, creo. para artritis me parece. Sí, sí. Para que la vamos a poner una fórmula. Y después había una que decía si las pasas de uva tienen polifenoles. Puede ser que tenga, pero no es su principal virtud. La uva tiene, pero poco, viste que era la que menos tenía capacidad oral. Entonces, algo va a tener, no te voy a decir que no, pero yo te aconsejaría otra cosa. La fórmula para artritis, yo para inflamación uso el MCM, 500 miligramos a 2 gramos se puede usar, es totalmente inocuo. Esto se da cada 12 horas. Además le agrego curcumina, 500 miligramos, y además le agrego boswellia, 500 miligramos. Eso para empezar a conversar. Y si quiero manejar más la inflamación, le doy el alpagofito, 500 miligramos,
Y si tiene dolor, le puedo dar el tanacetato, que es una especie de paracetamol fitoterápico, y con esto tenemos una fórmula muy interesante porque estamos tratando con esto antioxidante antiinflamatorio. Esto es totalmente antiinflamatorio a diferentes niveles. La boswellia actúa en la lipoxigenasa, el apagofito en la COX, y el tanacetato es como un paracetamol que no actúa vía inflamación, actúa analgésico por otra vía. Y obviamente también podemos dar aparte omega 3, y acá la dosis varía, puede ser cuando hay dolores de 7,5 gramos de EPA y DHA mínimamente, y obviamente los polifenoles. En este caso yo elijo sí o sí el Maqui Berry porque es el más analgésico. Hay un estudio chileno que habla que tiene igual de analgesia que el ibuprofeno. Y obviamente algo que hay que acordarse para darle es que tome, por ejemplo, mate con jengibre, porque el jengibre es analgésico también, ¿no? Y ahí tienen más o menos una fórmula. Pero bueno, los que yo los invito es a que hagan la certificación y aprendan a hacer esto. Porque ustedes hacen un curso así, yo les tiro una fórmula y esto no les va a resolver ningún paciente. Porque los pacientes se resuelven con razonamiento clínico. Uno tiene que pensar, aprender estas cosas, tener un mecanismo de pensamiento adecuado y empezar a razonar, y entonces uno razona y receta cosas, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera esto se puede hacer así, que venga mañana un paciente con artrosis, te doy esto que escuché a uno que lo dio. No es así, esto claramente ustedes tienen que aprender a ustedes decidir qué le van a dar a un paciente en base a lo que tiene, a razonar. Tiene esto, le doy esto, tiene esto, le doy esto. Bueno, y eso es estudiar, aprender, preguntar, como preguntan ustedes. Nosotros en la certificación que hacemos un día 2 horas de clase y a la otra semana hacemos 2 horas de preguntas para charlar así, vamos charlando entre nosotros y vamos armando, ¿no es cierto?, las fórmulas y los tratamientos en base a las necesidades del paciente. La medicina ortomolecular es personalizada, que eso es clave, ¿no es cierto? Bueno, si hay alguna pregunta más, con todo gusto contestaremos. Preguntaban a dónde se conseguía todo lo que mencionaste, supongo en las fórmulas, lo que mencionaste en las fórmulas. Eso se consigue en cualquier farmacia de formulación. Ustedes tienen una farmacia, si entran a nuestro portal en Omol, nosotros tenemos un montón de farmacias que han hecho cursos con nosotros que hacen este tipo de preparaciones. Yo les aconsejo que igual cualquier farmacia que haga formulaciones puede hacer esto, pero bueno, las que se formaron con nosotros conocen estas fórmulas y las hacen. Si vos vas a una farmacia, que sé yo, de homeopatía y nunca hizo esta fórmula, te dice, ay, che, ¿qué es el MCM? Bueno, que lo busque porque son farmacéuticos y estas cosas se encuentran, ¿no es cierto? Pero no son cosas raras. No sé qué lugares son ustedes, pero en cualquier lugar, bueno, en un pueblo chico no hay estas cosas, obviamente, ¿no es cierto? Hay que ir a una farmacia que formule, claramente. Había otra pregunta, la vitamina C en dosis altas, no ¿se puede mezclar con algo? 3 gramos. No, la vitamina C, eso lo vemos nosotros en la primera clase, en la certificación, les mostramos que la vitamina C se puede tomar un montón, no hay problema. La dosis habitual, la dosis IDR son 60 a 90 miligramos, lo cual es irrisorio porque todo el mundo necesita más. El ser humano no fabrica vitamina C, por lo tanto necesita, fíjense que un animal fabrica entre 2 a 20 gramos por día, y nosotros estamos hablando de 60 miligramos, es una ridiculez la dosis IDR, claramente. Esa es la dosis mínima para que no te mueras de escorbuto. Pero la dosis mínima es de 1 a 2 gramos. Se dice que más de 3 gramos el organismo, el TM se
se afectaría y no absorbes más y te da diarrea. Eso no es así. Eso depende de depende de las necesidades de vitamina C que tenga el organismo. Hay un estudio del doctor Cachar, que lo mostramos en el primer módulo, es muy interesante. Hay pacientes que toleran hasta 100 gramos de vitamina C por día sin tener diarrea. Eso significa que la necesitan. Por lo tanto, nosotros enseñamos un método de titulación que le vamos dando al paciente cada vez más, hasta que va necesitando y hasta que tiene diarrea. Y hay gente que tolera 20, 24 gramos, 50. Entonces, quédense tranquilos que no hay ningún problema. Pueden dar vitamina C 1 a 2 gramos por día. Si quieren el redoxón del comercio, 1 a 2 por día, 3, y hasta ahí no van a tener ningún problema. Y el que se capacite en esto le va a perder el miedo y va a saber que se puede dar un montón. Soy de Tucumán, pido los productos en Farmacia VIP, me parece bárbaro, Farmacia VIP es muy buena farmacia, pero hay un farmacéutico de Tucumán que hizo el curso con nosotros, hay una farmacia en Tucumán que formula. No me acuerdo el nombre de la farmacia, pero si consultan después al chat, a los chicos, se lo van a decir. Hay una farmacia en Tucumán que hizo el curso. Pero bueno, cualquier farmacia de Buenos Aires hay un montón muy buenas que te los mandan. Lo que pasa es que te paga el envío nada más, pero bueno. Farmacia VIP es una de las mejores, sí. El síndrome de Sjögren con mucha molestia, aparte del fondo lucular. El síndrome de Sjögren se trata como cualquier enfermedad autoinmune, lo mismo, no hay diferencia con la artritis reumatoidea, es lo mismo. Obviamente el Sjögren que tiene sequedad, yo le daría maqui. ¿Ven cómo se razona? ¿Cómo hay que razonar? Si un paciente tiene ojo seco, que es el Sjögren, hay que darle maqui que mejora el ojo seco. El estudio del PIC preguntan si es confiable para diagnosticar oxidación. No, para nada, porque el estudio del PIC no estudia oxidación. El estudio del PIC lo que estudia es un perfil de inflamación celular, estudia la cantidad de ácido araquidónico y la cantidad de EPA que hay en la célula, no estudia oxidación. Mañana precisamente damos un curso gratuito de todo lo que tenés que saber de omega y ahí vamos a aclarar eso mejor. Pero para hoy decirte, no es oxidación lo que estudia inflamación, que es otra cosa. Bueno, muy bien, les agradezco mucho y bueno, nos veremos en alguna otra charla. Si hacen algún curso con nosotros, bienvenidos desde ya, con todo gusto hablaremos una relación de colegas y charlaremos un montón de estas cosas, y si no, los que nos han conocido, un gusto por que nos hayan conocido y que puedan comentar que nosotros existimos. Y bueno, y a los que los veamos otra vez, le damos la bienvenida. Va a haber otro curso gratuito, como siempre, que hacemos periódicamente, mañana de Omega y el jueves que viene de Omega. Y bueno, y después están los cursos del cronograma habitual, que es la certificación, y estos dos nuevos de actividad física y farmacéuticos que vamos a hacer. Desde ya les agradezco mucho. Les mando un saludo, que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo.